Buena hora con todos. Hola, Muchísimas gracias hola. por estar aquí. Y tenemos aquí un directo más, como siempre, el placer de tener a Carol con nosotros para que nos irradie con su sabiduría y su conocimiento y todo. Y obviamente, y Sina que estará por aquí también, eh, de- no sé, integrado. Iba a decir dando vueltas, pero sería incorrecto. Integrado aquí en la energía nuestra o en la vibración que estamos intentando difundir. ¿Qué tal, Carol? ¿Cómo has estado? La gente se está sumando en este momento poco a poco, así que nada, yo por mi parte les saludo, les agradezco a todos que estén aquí. Hoy tenemos un directo maravilloso y precioso, menopausia, un tema que me lo han pedido y abordaremos eso más adelante. Y como siempre tenemos aquí a Carol, y que creo que a ellos les interesa, a las personas que están aquí en este momento, más bien escucharte a ti, Carol, así que bienvenida a esta tu casa, que sabes que como siempre estás aquí con nosotros. Ay, gracias, Carlos. Es un placer, muy amable. Bienvenidos, bienvenidas. Es un placer estar aquí. Y bueno, me emociona mucho este tema de la menopausia porque uno piensa que la menopausia solo afecta a las mujeres. Y eso no puede ser más lejos de la verdad. La menopausia es una transición muy importante, muy poco entendida y que nos afecta a todos. Así que estoy muy emocionada de ver qué sabiduría va a traernos el día de hoy. Sí, y te comento, Carol, que bueno, es que hay gente con mucha timidez, y en este caso han sido mujeres, y me han preguntado en privado, oye, ¿podrían abordar este tema? ¿Podrían abordar este tema? Y al principio era una persona, otra persona suelta, pero cuando he visto que ha llegado a tres o cuatro, digo, bueno, es un tema interesante. Sí. Es un tema interesante que eh, sería, sería abordarlo con la diferencia que marca, porque obviamente la información que va a salir de aquí no va a ser la que puedes encontrar en Google o en el chat, ¿no? Es completamente diferente. Así que dije, pues voy a proponerle a Carol este tema y a ver qué le parece. Y Sí, aquí me estamos. parece genial, me parece un tema genial y para mí pues un tema muy importante porque no se ha vuelto un poco más visible en la última década y se conversa más del asunto, pero era un tabú. De la menopausia no se Exacto. hablaba. No se hablaba y uno muriéndose de calor y la gente, bueno, de ella la menopausia, pero el calor es, es una pequeñísima parte de lo que está pasando en la esencia y en el cuerpo de una mujer y que, como te digo, también tiene sus efectos en la familia y en el matrimonio y en los hombres. De los hombres. Y obviamente ese es un tema que está muy lejos de mi expertise o de las cosas que yo hago. Sin embargo, sospecho o siento de que la información que va a venir no tiene tanto que ver con el cuerpo, porque Ujú, sabemos que ujú. el cuerpo es una ilusión, no existe. Así que ese es mi sentimiento de que sí, el cuerpo lo refleja, pero si hay, eso he pensado yo, es simplemente, ¿no? Vuelvo a decir, no es un tema en el que yo me haya formado, no es un tema que haya leído, pero simplemente tengo la intuición que el cuerpo refleja un cambio en nuestra mente. Sí. Y bueno, y lo dejo ahí porque tampoco, y creo que Sina nos va a dar una información maravillosa y invita a toda la gente que está en este momento empezando a sumarse, que por favor no tengan vergüenza, escriban sus preguntas. Como dice Carol, es un tema que ya ha dejado de ser tabú, ya no es tabú, no en el 2026. Así que invito a que escriban sus preguntas y no se queden con la duda de, me hubiese gustado preguntar. Miren, tienen una oportunidad maravillosa de hacer pregunta a Carol y a Sina. O sea, qué mejor oportunidad que esta. Sí, sí, y además, pues comparto que ya yo pasé por la menopausia, entonces tengo también la parte de la experiencia, que para mí fue una experiencia
inesperada porque no sabía yo qué esperar. Sabía que venían ciertas cuestiones físicas, pero no tenía idea de las cuestiones emocionales ni mentales que conlleva esa transición a la menopausia. Así que puedo contestar como Sina, puedo contestar también como Carol, como parte de mi experiencia, claro. Pero primero vamos hoy a empezar con un baño de sonido para abrir la mente. Eso es lo que queremos hacer hoy, es abrir la mente. ¿Qué te parece, Carlos? Me parece magnífico como siempre y yo ya preparado para meterme al baño de sonido. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar. Los invito a que empecemos a respirar cada vez más lentamente. Y como le vamos a bajar el ritmo a la respiración, es exhalando más de lo que inhalamos. Profundo, con intención. Exhalamos más de lo que inhalamos. Con nuestros ojos cerrados, empezamos a sentir la relajación de nuestros cuerpos. Tan cansados del día, del trabajo, las tensiones, las cuentas por pagar, la condición humana trae mucho cansancio cuando no nos detenemos y no nos cuidamos. Hoy vamos a dejar a un lado todo lo que nos cansa, lo que nos agota, lo que nos agobia. Lo vamos a hacer a un lado y es más, lo vamos a poner en otro cuarto de nuestra casa. Imaginemos que tomamos una maleta enorme donde metemos todas esas cosas agobiantes, difíciles, cansantes. Y vamos a cerrar esa maleta y la vamos a llevar a otro cuarto de la casa. Vamos a cerrar la puerta y a regresar donde estamos ahora. Y ahora con los ojos cerrados, con la respiración profunda, empezamos a sentirnos más y más livianos. Más relajados. Más tranquilos. Con menos tensión. Respiramos. Sentimos. Somos. Y en este espacio de tranquilidad, vamos a poner la intención de abrir nuestra mente. Esa máquina poderosa, creadora que es nuestra mente, necesita estar abierta para recibir nueva información, para tratar de comprenderla y para utilizarla en nuestro diario vivir. En este espacio de tranquilidad vemos cómo empieza a abrirse la mente y entrar nueva información, información que antes no cabía. Ahora sí cabe. La vemos entrar y llenar
nuestra mente de posibilidades. Nos vamos a mantener suspendidos en este estado de apertura, de contemplación y de relajación. Cuando sea hora de regresar, mi voz volverá a aparecer y los guiará de vuelta. Disfruten.
Lentamente empezamos a volver al momento presente. Empezamos a sentir el peso de nuestros cuerpos. Empezamos a sentir nuestras manos, nuestros pies, los movemos. Empezamos a ver con más claridad el momento de ahora. Le ponemos más atención otra vez al peso de nuestros cuerpos y al ritmo de nuestra respiración. Poco a poco empezamos a mover más el cuerpo. Y cuando estemos listos, abrimos los ojos. Todavía puedo sentir el eco. Ahí siguen cantando. Te comento que estaba tan metido en el baño que cuando has hablado he dado un pequeño salto de uy. Lo siento, yo trato de hablar Al bajito contrario, cuando entro. pero estaba como muy metido en el baño, muy envuelto en el baño de sonido. Me alegro mucho, me alegro Me mucho. gustaría decir a la gente que si alguna vez tienen la oportunidad de estar en vivo en un baño como esto, les aseguro que si esto ya de por sí es maravilloso, lo otro es exponencialmente maravilloso. O sea, yo he estado allí y sentir en vivo la vibración en directo yo no la había escuchado o no la había vivido así en directo con esa fuerza hasta que estuvieron aquí en Inglaterra, ¿no? Aquel verano. Ahí lo Ujú. sentí y la verdad se siente completamente diferente, lo notas, lo Sí, sí, vives. es que se siente físicamente, siente uno la vibración. Sí, así es. Yo como soy bastante despistado, Carol, me perdonarás, pero me he comido los saludos que te están haciendo por aquí. Hola, Carol, un gusto verte. Yorela, Sharon, hola, Carol. Ha habido saludos, así que te los paso. Que yo me los he Muchas comido. gracias. Mil perdones. Me los he No hay quedado para mí. problema. Muchas gracias. Hola, hola, hola. Y yo creo que entramos en el tema, ¿verdad? ¿Qué te parece? Me parece. No sé cómo quieres, cuál es tu intuición sobre este tema. ¿Quieres abordarlo de manera personal o haces una canalización con Sina? ¿Cómo te parece? Voy a empezar con la canalización y ahí vamos a ver cómo fluye, ¿ok? Perfecto. Bueno, gracias, Carlos. Mi nombre es Sina, mi nombre de hecho es Sina Allen y qué gusto, qué alegría, qué emoción. Estas reuniones son una belleza. Es una belleza cuando los seres humanos se juntan, cuando los seres humanos abren sus mentes juntos. Es una oportunidad para nosotros de compartir. Nosotros no tratamos de convencer a nadie, ese no es nuestro propósito. Nuestro propósito es compartir, es razonar, es presentar información con cierta vibración para que la frecuencia haga su trabajo sola, para que la frecuencia se encargue de abrir las pautas, de abrir las puertas, de abrir los caminos que tienen que ser abiertos en cierto momento. Eso es todo. Pero para nosotros es un gran honor y es un gran placer, porque al ayudar a los humanos a abrir sus mentes y a abrirse camino,
nosotros también ganamos. Ganamos porque todos subimos de vibración cuando los seres humanos escogen el amor, cuando los seres humanos escogen entender, cuando escogen la sabiduría y no el miedo, no la frustración, no el cerrarse y no contemplar, no tratar de entender qué es en realidad, este plano en el cual ustedes se están desenvolviendo. Mi nombre es Sina y otra vez decimos, es un gran gusto. Un tema como el de hoy es un tema muy poco entendido, porque los seres humanos se preocupan de lo que creen entender y le temen a lo que no y lo encierran. Lo encierran, ya sea el tema lo dejan por un lado, lo ignoran, a veces hasta pues lo atacan el tema o a la persona que está hablando del tema por falta de entendimiento, por falta de apertura de la mente. Nos encanta esta apertura que se ha creado hoy porque un tema como la menopausia es un tema que tiene gran impacto en los seres humanos y, como decían hace un rato, no solo en las mujeres. La mujer es parte del núcleo familiar, la mujer es parte de la sociedad. Obviamente, si la mujer está teniendo estos cambios, está pasando por una transición de este estilo y las personas alrededor no lo entienden, todos se van a ver afectados. Ahora, es importante ver la menopausia desde una perspectiva un poco diferente y aquí vamos a traer a los hombres, porque los hombres y las mujeres traen un balance energético a todo lo que se hace en este plano. Cuando no hay balance, bueno, se ven las cosas que se ven en este momento. A veces las mujeres se sienten no vistas, se sienten no valoradas y acallan a los hombres, y a veces los hombres se sienten que no tienen poder, se sienten desvalorizados y la falta de balance continúa. El entender que el hombre y la mujer tienen sus ciclos y entender no solo los ciclos emocionales y energéticos, pero también los ciclos del cuerpo, ayuda a que este balance se dé. Porque aunque ustedes no son sus cuerpos, el cuerpo es un aspecto, es una parte de su experiencia terrenal. Es una parte que no se puede negar. Ahora, nosotros entendemos que eso no es lo que ustedes son. Lo que queremos que ustedes entiendan es que aunque no son ustedes son un complejo de varias partes, la parte espiritual, la parte física y la parte mental. Este complejo es el que crea esta realidad a la que ustedes le llaman vida en la tierra. Entonces, negar una parte es no entender lo que es la realidad, es negar cierta parte de ella. Entonces, nosotros queremos hablar de ese balance y de esos ciclos, de la parte energética, de la parte mental y de la parte física. Empezando por la parte física, a la hora en que la mujer empieza a cambiar su, digamos, estructura química, porque las hormonas son químicos que el cuerpo produce para dar información al cuerpo de cómo reaccionar. Cuando las hormonas empiezan a cambiar de composición, unas bajan, otras suben, lo que esto causa en la mujer es que el deseo de procrear baja, el deseo de proteger a la familia baja, y el deseo de realizarse como ser humano, como persona, incrementa. Todo esto a nivel físico
se lleva a cabo por medio de las hormonas, que son información. Al mismo tiempo que esto está ocurriendo en la mujer, las hormonas también cambian en el hombre. La testosterona empieza a bajar y en vez de necesitar la procreación, que es en lo que se fija el hombre, mucha parte de su trayectoria como humano para la procreación, para la protección, esas hormonas empiezan a bajar y empieza el hombre a calmarse. Empieza a ver hacia adentro, no tanto hacia afuera. Antes es la muchacha con la minifalda, la cerveza, la cosa bella, la playa, la música. Esas cosas empiezan a tener menos importancia. Y estamos hablando en generalidades porque cada ser humano tiene su trayectoria. Cada hombre, cada mujer tiene su propia trayectoria. Estas son generalidades porque cada quien necesita llenar su misión y puede ser de manera distinta. Pero en general, cuando el hombre empieza a calmarse, a hacer menos pleitos, a enojarse menos, empieza a enfocarse en sí mismo y empieza a enfocarse en lo que es de verdad importante. Empieza a enfocarse en la naturaleza de la conciencia y su rol como ser humano en este juego que llaman ustedes encarnación. Entonces se produce un balance pero distinto. La mujer empieza a querer ser más emprendedora, a hacer cosas nuevas. Muchas de las personas en su planeta les llaman a esto una crisis de media vida. Cuando el hombre, ya no quiere hacer las cosas que quería hacer antes, entonces, ya no sabe ni quién es la mujer, ya no la quiere, decide divorciarse o decide empezar un trabajo nuevo, tal vez con la misma familia, pero en un trabajo nuevo, más calmado, menos agitación. En cambio, la mujer dice, ya yo no soporto esto, he estado por tantos años haciendo lo mismo, ya no lo aguanto, aquí se acabó. Si quieren seguirme, están bienvenidos y si no les gusta, ahí nos vemos. Muy a menudo esto es lo que pasa, porque el hombre empieza a ser más pasivo y la mujer empieza a ser más activa. Todo esto a nivel físico, manejado o informado o gestionado por la información de las hormonas. Y si no se entienden bien estos cambios, existen dificultades o empiezan dificultades o se magnifican dificultades en la comunicación entre los hombres, las mujeres, los hijos, las hijas, los hermanos, las hermanas, el marido y la mujer. Porque si las personas no entienden lo que les está pasando, no entienden cuál es la estación en la que se encuentran, la etapa en la que se encuentran, entonces empiezan los problemas a crecer. Eso es por la parte física. En cuestión de la parte espiritual, la transición a la menopausia, por ejemplo, de la mujer, es una transición en que la mujer, el enfoque de la mujer cambia de la familia y de los hijos a sí misma. En una manera empoderada, en una manera en que empieza la mujer a ponerse en su lugar, a darse su lugar primero, no al final de la línea, como ocurre muy a menudo, cuando las mujeres están cuidando a sus hijos o cuidando a sus padres ancianos o a sus familias o a sus hermanos. Cuidar es muy a menudo el papel de la mujer. No estamos diciendo que esto esté bien o esté mal. Es una observación. Es el papel que la mujer se ha dado por muchos años. Ahora, puede ser que esto esté cambiando, pero culturalmente, físicamente y emocionalmente ha sido así. Entonces llega esta transición donde las hormonas cambian y la mujer dice, ahora
estoy yo de primero. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué puedo hacer distinto? ¿Ahora qué puedo comenzar en la vida? Necesito hacer algo nuevo, algo para mí. Ya crié a mis hijos, ya cuidé a mi marido, ya cuidé a mis padres. Ahora necesito hacer algo por mí. Y esto también les ocurre a las mujeres que son profesionales. No es solo a las que se han dedicado a su familia, también a las profesionales. Su vida, a como ha venido siendo, se vuelve intolerable. Porque las hormonas que hacen pasiva a la mujer y que la hacen aceptar su vida a como es, ya no están. Entonces, cosas que ha aceptado la mujer por muchos años, dice, ya no más. Entonces, imagínense lo que pasa con el hombre, que el hombre está más bien entrando en una etapa de más pacificidad, de más paz, de más pacificidad, de más lentitud, de más suavidad. Energéticamente eso pasa porque el hombre está buscando el balance. Energéticamente llega a un punto en que ya está cansado de proveer, ya está cansado de lo que se le ha atribuido socialmente, culturalmente, económicamente. Es un programa muy fuerte el que se les inculca a los hombres desde pequeños y se llegan a cansar. Entonces los hombres llegan a un punto energético en que ya están abiertos a algo nuevo, están abiertos a su próxima etapa, están abiertos a un modo más suave de vivir. Otra vez estamos hablando de un punto de vista energético y en generalidades, porque cada ser tiene su camino. Entonces, lo más importante aquí es darse cuenta que la parte física y la parte energética están cambiando, tanto en el hombre como la mujer. Entonces, la parte mental se va a ver afectada. Y si las personas no entienden esto, no van a ver qué les pegó ni de dónde vino el fuetazo. Entonces nosotros decimos, es importante atender la salud mental cuando están cambiando las hormonas y los sistemas internos del hombre y de la mujer. Es importante descansar, porque en el descanso se regenera el cuerpo, alimenta el alma y la mente descansa. Es importante alimentarse bien, es importante enfocarse en aquello que trae felicidad, en aquellas cosas bondadosas que son buenas no solo para uno, sino también para los demás, en ejercer la creatividad y la libertad de expresión. Estas son todas cosas muy importantes para mantener la salud mental cuando está cambiando tanto el sistema energético y el sistema físico. La menopausia no es el fin y muchas veces las mujeres se limitan al verlo como el final, y al limitarse las mujeres, esto afecta a los hombres. La menopausia es una transición más de la vida, y al no negarla, al aceptarla radicalmente, al aceptar lo que es, la mujer florece, se abre como una flor, y no hay nada más bello que ver una mujer floreciendo. Es una mujer que está cada día más cómoda consigo misma. Ya le importa menos si el cuerpo no tiene la figura de antes, no es tan importante cómo se ve. Y otra vez estamos hablando en generalidades, porque cuando la mujer se empeña en que tiene que verse como se veía cuando tenía 20 años, sufre al no aceptar lo que es. Igual los hombres, al no aceptarse como son, porque sus cambios también están ocurriendo, pues entonces sufren. Al entender esto y sentirse pues lleno o llena
de felicidad, de plenitud, por haber vivido, por haber pasado esas etapas y haber hecho lo que podían hacer en esas etapas. Dejan de sufrir porque aceptan la realidad como es ahora y se enfocan en que a la hora que el cuerpo empieza a bajar su capacidad física, empieza a abrirse la capacidad mental y la capacidad energética explota. La media vida o de los medios años hacia adelante es un tiempo de oportunidad para el ser humano. Las primeras décadas de la vida son para explorar, son para hacer trastadas, para hacer tonteras, para cometer errores decimos entre comillas, porque no hay errores, pero así les dicen ustedes, así que usaremos esa palabra. Para eso son esas décadas, para equivocarse, para volver a empezar, para caerse, para limpiarse las rodillas y volverse a levantar con la cara en alto, para volverlo a intentar. Para eso son. Y a la hora que llega la mediana edad y que ya están todas esas experiencias catalogadas, pues la vida se puede ver de una manera muy distinta. Y los hombres y las mujeres pueden empezar a valorar lo que de verdad es importante. La conexión, las amistades, el amor, la familia, las relaciones. Su estado mental, su estado espiritual, el bienestar, la salud, eso es lo que importa. No los autos nuevos o el mejor auto del año. La casa enorme, la televisión más grande. Esas cosas materiales no son lo que realmente importa. Nosotros entendemos que son una parte agradable de la experiencia humana. Bueno, y un hogar, la casa, el establecimiento, es importante, nosotros lo sabemos. Pero qué tan grande, qué tan lujosa, qué tan enorme sea, eso no es lo que importa. Lo que importa es el calor del hogar, lo que importa es el amor que se desarrolla entre sus paredes, eso es lo que importa. Y eso es lo que la mediana edad trae, la oportunidad de realizarse, la oportunidad de liberarse y de entender qué es de verdad lo que vale la pena. ¿Y cuál es su rol en su vida? Entender que no son víctimas, entender que son autores de su propia vida. Eso pasa muy a menudo en la mediana edad, porque dejan de ver hacia afuera a los seres humanos y empiezan a ver hacia adentro. El hombre desde una manera más pasiva y la mujer desde una forma más activa. Es una belleza la oportunidad de aceptar lo que es y no tener que impresionar a las otras personas, liberarse del qué dirán, del qué pensarán de mí y fijarse hacia adentro, en suavizarse y en conectar con el amor, para así amar a los demás y cumplir con su misión en la tierra. Mi nombre es Sina Allen y hablaremos un poco más. Muy interesante, Carol. Los hombres frenan después y las mujeres aceleran después. Muy bueno. Me he quedado con esa idea. Eso no estaba en mi información. Sí, sí, muy interesante. ¿Qué tal? Es como ponemos el freno de mano y las mujeres ponen el pie en el acelerador. Ahí va. Sí. Exactamente, exactamente. Coincide Y con uno una, piensa, sí, perdón, uno piensa que se está causando un desbalance, pero lo que está haciendo es nada más dándole vuelta al asunto. ujú, exacto, Ujú. exacto. No, me recuerda una frase que he leído un poco antes de empezar, que era, muchas mujeres empiezan la vida real después de la menopausia. Bueno, y tiene un poco sentido, ¿no? Con lo que hemos escuchado en la canalización.
Sí, 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 muy interesante, porque sí, esas crisis, ¿verdad?, que se dan a la mediana edad, donde, bueno, el hombre se divorcia y se busca una mujer más joven y la mujer ya no soporta lo que está pasando, entonces cambia de trabajo, es muy interesante. Pues sí, sinceramente. Tenemos dos preguntas en YouTube, pero me ha llegado una pregunta que me ha parecido muy interesante en el privado de Instagram, porque yo, bueno, posteé en Instagram, en historias, el directo, me ha llegado una pregunta que nos están siguiendo y yo te la voy a trasladar porque creo que ese es, no sé, me ha llamado la atención. La pregunta es, déjame que mire el teléfono, que lo tengo aquí. La pregunta es, ¿cómo fue la experiencia de la menopausia con María Magdalena? Mm, wow. Exacto, eso dije yo cuando lo leí. Dije, qué Ujú. interesante esto. Sí, 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 sí. Bueno, Dave, vamos a ver cómo le fue a María Magdalena. Mi nombre es Sina Allen, de hecho, y nos encanta su curiosidad. Nos encanta la curiosidad de los seres humanos y nos encanta qué tan curiosa esa etapa de la humanidad es para los seres humanos. Esa es una etapa que se repite y se repite y se repite por medio de textos, por medio de enseñanzas, y se le pone mucho énfasis a esa etapa porque un ser humano llamado Jesús demostró que el cuerpo no es real, demostró que se puede trascender esta forma y que lo que continúa es la esencia. Es una etapa realmente interesante y la curiosidad en este momento nos trae a María Magdalena. La menopausia de ese ser no fue muy distinta a la menopausia de la que estábamos hablando hace unos momentos. Fue para ella un momento de transición, fue un momento de empoderamiento, de dejar de complacer solo por cuestiones culturales. La cultura de ella era una cultura, es todavía una cultura donde la mujer tiene un papel muy definido, y se da a complacer mucho a los hombres. Ella jugó su papel, ella hizo lo que tenía que hacer, y al llegar la menopausia, ella entendió lo importante de esta transición, lo importante de brillar con su propia luz, lo importante de ver hacia adentro y lo importante de la habilidad tan fuerte que tienen en general las mujeres de la intuición y de la comunicación con los seres divinos. Energéticamente, lo que pasó con ella es que se abrieron las puertas de la comunicación, se abrió su centro de recepción, y cada vez más y más y más entró la información de seres de otras dimensiones que ella pudo comunicar a sus seguidores, a sus fieles amigos, a su comunidad. Físicamente tuvo los mismos efectos que tienen muchas de las mujeres aquí, pero a ella no le importó. Ella sabía lo que estaba pasando, ella no se resistió y dejó que continuara este proceso de manera natural. Así que esperamos que esto les dé una respuesta a su curiosidad, entendiendo que muchas mujeres, no solo ahora, sino por muchas, muchas décadas,
por muchas, muchas décadas han crecido y han sido todavía más influyentes una vez que la menopausia llegó. Los amamos. Muchas gracias, Carol. Interesante, muy interesante y Con mucho muy gusto. esclarecedor. Tenemos 5 minutos para las 10 hora de aquí, la mía. ¿Qué te parece? ¿Aceptamos una más o lo Sí, dejamos claro. aquí? Sí. Démosle Entonces una voy a más. seguir en orden de llegada, de esta vez de YouTube directamente. Sharon Andreina pregunta, lo he visto por aquí un momento, ¿dónde está? Aquí. ¿Se puede decir o entender que hay un inicio y un final para la menopausia? Ok. Mm. Mi nombre es Sina Allen. Técnicamente la menopausia dura un día. Eso es técnicamente lo que los humanos han decidido. La menopausia técnicamente es el día después de 12 meses de no tener su periodo. Esa es la menopausia técnicamente, es un día. Entonces, a lo que los humanos se refieren a menopausia en realidad es la posmenopausia. Y la posmenopausia sí tiene su inicio y sí tiene su fin, pero varía muchísimo dependiendo de la misión de cada mujer, de su alma. La perimenopausia, antes de la menopausia, donde empiezan los síntomas físicos, a veces empieza en los años 30, en la década 30 de las mujeres, y las mujeres ni siquiera se enteran. Entonces, esto es un proceso que puede durar bastantes años y las mujeres todavía ni saben qué es lo que está pasando. Muchas veces les duele el codo o les duele el hombro y eso tiene que ver con el cambio de vida. A veces les duelen las articulaciones, a veces se les empieza a caer el pelo, a veces son unos altibajos que no entienden en las emociones, a veces es depresión, a veces es ansiedad, a veces es calores insoportables, a veces es sudores insoportables. Todos estos son síntomas físicos de lo que está pasando energéticamente, ese cambio a que la mujer diga que no cuando tiene que decir que no y que diga que sí cuando tiene que decir que sí. Muchas veces la mujer es como un camaleón y esto tiene que ver mucho con el condicionamiento, cómo condicionan a las mujeres, cómo las enseñan a que digan que sí, a que se callen cuando no tengan que hablar, cuando no es tiempo, a que hagan esto, a que cuiden a los maridos, a que hagan el otro. Mucho, mucho tiene que ver con cómo crecen culturalmente. El periodo que le viene a la mujer cada mes, más o menos, es una ventana a la menopausia, porque en ese periodo cambia otra vez la composición hormonal de la mujer y las emociones y la energía, y son menos aptas en su periodo a decir que sí cuando quieren decir que no y a decir que no cuando quieren decir que sí. Son menos aptas, son más congruentes. Por eso a veces los hombres dicen, ¿pero qué le pasa a esta mujer en estos días? Está siendo más congruente. Tal vez a él no le guste porque no es a lo que está acostumbrado. Entonces, esos periodos son oportunidades para que la mujer arregle en su vida lo que no le gusta, que lo deje de tolerar, para que cuando llegue la menopausia, ya sea un proceso, el perimenopausia y posmenopausia, que no sea algo tan fuerte, algo tan grande, sino que sea más un proceso gradual y que sea algo más manejable. Pero no hay en sí una cierta cantidad de días, todo depende de la misión de cada persona, de cada mujer, de cada alma, pero se puede hacer más suavemente si la mujer entiende energéticamente para qué se está dando
este cambio. Sí existe un inicio y sí existe un fin, pero se alarga o se acorta dependiendo de cuánto dure la mujer entendiendo para qué es este proceso. Los amamos. Pues yo creo que con esta información última, que ha sido también bastante clara en abordar ciertos temas, yo creo que sí, hay una información interesante. Le recomiendo a todas las personas que nos siguen en este momento que compartan el link de este vídeo, porque hay información que va a ayudar mucho a entender el proceso, a entender la mecánica, a entender muchas cosas que tal vez hay ahí cierta oscuridad o cierta eh, hasta reticencia en abordar ciertos temas. Yo creo que aquí hay información muy, muy interesante. Así que animo a la gente, sobre todo a las mujeres, que compartan. Yo obviamente lo voy a hacer en todos mis canales, voy a compartir el link de esta charla, pero animo a todos que lo compartan. Hay información que puede servir a muchísima gente. Sí, sí. Sí, porque puede ser difícil la transición si uno no está bien preparada, si uno no entiende y si uno no está bien apoyado, ¿verdad? Porque también, como decimos, también afecta a la pareja. Se puede volver una transición bastante difícil cuando no lo tiene que ser. Claro. Y lo que dijo Sina en la última, en respuesta a la última pregunta, es dependiendo también del plan de vida, digámoslo de esa manera, dependiendo también del alma en la persona, ¿no? No es el mismo proceso para todos. Qué interesante. Ujú, Interesante. ujú. Obviamente hay mucho aún que aprender en este tema. Así Carol, es. la hora se nos ha ido encima, así que yo creo que la gente tiene información que lo puede aplicar y por mi parte, como siempre, muy agradecido por la sabiduría, por las respuestas, por el baño. Obviamente ha sido maravilloso. Así que muchísimas gracias y les emplazo a la gente que nos sigue en redes para, ya les anunciaremos cuándo será la próxima reunión. Así que, Carol, un placer enorme como siempre. Muchísimas gracias. Igualmente, Carlos, muchísimas gracias a vos por tu tiempo, tu energía, tu ayuda y tu presencia. Y a todos ustedes les deseo muy buenas tardes, muy buenas noches y nos volvemos a ver pronto. Mil gracias. Gracias, Carol. Hasta la próxima. Chao. Chao.